Hoy vamos a hablar de Israel en el libro de Éxodo 19. ¿Quién es Israel? ¿Por qué Dios llamó a Israel? ¿Cuál fue el plan de Dios al llevar a Israel por el desierto? ¿Por qué Dios lo liberó a Israel? Dios le dio leyes, las leyes, la ley, los mandamientos. ¿Cuál fue la razón de Dios darle la ley y los mandamientos? También Dios le dio a Israel profecía. Estaremos hablando más adelante, no tan rápido, pero más adelante sobre las profecías. Dios puso profeta a Israel para guiar, conducir al pueblo y llevarlos a la obediencia como portavoces de Dios. También hablaremos más adelante sobre las señales. Dios le habló a Israel por señales, por señales. Y cuando termine el video, cuando yo finalice el video, terminaré finalizando el video en el último video, en los últimos videos, hablando de Mateo, Mateo 24. Hablaré de profecías pasadas que se mantuvieron en el pasado y se quedaron en el pasado. Hablaré de profecías que se quedaron en el tiempo de Jesús, pero también hablaré profecías que Dios le otorgó a Israel que no se han cumplido y que se cumplirán en un tiempo futuro, luego que nosotros, la iglesia, subamos a las nubes con Cristo en el día del arrebatamiento. Hay que aprender a distinguir, diferenciar el arrebatamiento, que es la venida de Cristo para la iglesia en este tiempo, una vez la plenitud de los gentiles se haya finalizado completamente en su totalidad. Y otra cosa es la venida de Cristo en un tiempo futuro, que hablan de profecías futuras para Dios trabajar con Israel y también Dios cumplir la profecía de sus profetas, que son los 7 años de juicio. Sí, las 7 años de juicio. ¿Okay? Vamos entonces a orar. Oramos a Dios y comenzamos luego. Oramos a Dios. Vamos a estar en comunión en el nombre del Señor. Espíritu Santo, gracias te doy una vez más por este día. Te pido que me ayudes a dar esta humilde enseñanza. Yo no pretendo saberlo todo ni entenderlo todo porque yo soy débil. Yo soy débil, Señor. Pero te pido que tú me fortalezcas y me ayudes y me des entendimiento y sabiduría y revelación que tanto a mí me hace falta de ti. Tanto me hace falta todo de ti, Señor. A mí me hace falta todo de ti, Espíritu Santo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos ven y nos escuchan por este medio de comunicación. Aunque sean poquitos los hermanos que nos ven, no hay problema con eso. Son los hermanos que tú has permitido traer con un propósito. En el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que me ayude. En el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por Israel. Te doy gracias por Israel, por tu nación santa. Tú lo has cogido a ellos y seguirás tratando con ellos, Espíritu Santo. Te doy gracias por Israel, porque nosotros salimos de Israel. Nosotros, la iglesia, salimos por causa de Israel. Y tú, Señor, tú vas a salvar a tu pueblo santo. Gracias. Yo bendigo santamente. Yo bendigo santamente a tu pueblo santo, Israel, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, que así se ha hecho. Amén y amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Vamos entonces a continuar con Éxodo. Éxodo 19. Dios ve a un pueblo que está siendo muy azotado, castigado por naciones que son naciones grandes, poderosas, pero Dios es más grande que todas las naciones. Y ese es un pueblo que más adelante Dios le pone a ese remanente de ese pueblo, Dios le pone el nombre Israel. Israel también. Y también le llama como un sinónimo Jacob. Jacob, ¿verdad? En cuanto a Abraham, los patriarcas que estaban
en este tiempo del Antiguo Testamento. Y Israel sale, se inicia de los 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob en adelante es donde vienen las 12 tribus y también se comienza a iniciar el Israel de Dios, que se le conoce como las 12 tribus de israelitas, que salen y trascienden de los 12 hijos de Jacob en adelante. ¿Ok? Perfecto. Entonces Dios ya ve a un pueblo que está perdido, desorientado, y Dios se compadece por ese pueblo para liberarlo de las manos del faraón en Egipto, donde los faraones en Egipto era una ciudad, un pueblo, una nación bastante fuerte que esclavizaba a ese pueblo. Dios se compadece de ese pueblo, lo saca con su poder, lo libera y Dios lo usa a Moisés. Me encuentro en la introducción, ¿ok, hermano? Me hallo en la introducción, Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Espíritu Santo. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Espíritu Santo. Habla. Heme aquí, Espíritu Santo. Habla. Habla, Espíritu Santo. Ministra. En medio de mis muchas debilidades. Y también habla a tu pueblo, a tu iglesia que está ahí al frente. En el nombre del Señor. Vamos a continuar. Continuamos en el nombre del Señor. Vamos a continuar. ¿Ok? Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Dios libera a ese pueblo. Usa a Moisés. Lo usa por medio de Moisés. Moisés fue el primer profeta. Fue uno de los primeros profetas. Porque el término profeta es Dios haciendo algo con un pueblo, con una nación. Y lo hace con un mediador, que en este caso sería Moisés. Cuando llega la gracia y el evangelio de Cristo, pues el mediador ya no es Moisés, ni la ley tampoco. El mediador es solamente Cristo. El mediador no es la Virgen María, no es una estatua, es solamente Cristo. Ok, discúlpame si hay alguno de ustedes que yo le causo un poco de dolor y de molestia, pero el mediador entre los hombres y en todo solamente se basa en Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios usa a Moisés y Moisés fue uno de los primeros profetas que Dios lo mandó. Le dio la vara. Tú sabes que Moisés andaba con una vara. Una vara. No importa cómo le llamen, un bastón, una vara, como quieran llamarle. Yo le llamo vara. Y cada vez que Dios le dijo a Moisés, le decía a Moisés, toma la vara, tómala en tus manos, significa que Dios iba a hablar. Hoy en día Dios nos habla a través de su palabra. Cada vez que Dios le dice a la iglesia, al pastor, toma la Biblia, ponte en tu lugar, abre la Biblia, estudia, porque yo voy a hablar. Es Dios el que va a hablar, no es el hombre el que va a hablar. Hay que permitirle a Dios el que hable. ¿Ok? Hay que permitirle a Dios que hable. Muchos hoy en día, muchas iglesias no están permitiendo que Dios hable y Dios participe. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Dios le dijo a Moisés, toma la vara. Y cada vez que Dios le decía a Moisés, toma la vara, es porque Dios iba a hablar y Dios iba a dirigir. Iba a dirigir al pueblo por medio de Moisés. Y Moisés solamente escuchaba la dirección que Dios le daba. Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara. Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara y las aguas del Mar Rojo, ese camino de las aguas se van a dividir en dos partes. Y yo voy a hacer que ese pueblo que está en persecución con las manos de los faraones y sus enemigos que lo tienen cautivo, lo tienen preso tanto físico como mental, emocional,
los tiene presos, cautivos, dominados, controlados, subyugados, como quieran llamarle. Yo voy a libertarlos a ellos. Los voy a pasar por un desierto. Y aunque ellos se nieguen y no entiendan, como dijo el pueblo de Israel, que me has traído tú aquí para morir, mejor me hubiera quedado allá, aunque no entiendan, dice el Señor, yo te quiero libertar. Y si Dios quiere libertar a un pueblo es porque hay propósito. ¿Ok? Hay propósito de Dios para ti. Hay propósito de Dios de traerte a donde Dios te trajo a ti. Hay propósito. Cuando hay un llamado de Dios para liberar, es porque hay un propósito. Y ese propósito hay un destino que Dios te quiere llevar. Y en ese destino hay obstáculos. Hay obstáculos. Pero que de esos obstáculos tú vas a aprender. Vas a aprender. Porque vas a aprender a madurar. Vas a aprender a madurar. Perdóname que yo empiece a llorar, porque mis palabras me hablan a mí también. Discúlpame, hermano. A veces si no lloro, río. Y si no río, a veces lloro. Pero algo me tiene que pasar. Heme aquí, Señor. Gracias. Tenemos que pasar obstáculos para Dios capacitarnos, hacernos madurar para el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aunque haya oposiciones de muchos lados, enemigos de muchos lados, Dios te promete y te dice, camina porque yo estoy contigo. Abba, Padre. Amén. Amén. Continuamos. Heme aquí, Señor. Gracias, Señor. Y Dios abrió camino en ese mar rojo, en ese desierto. La Biblia está llena de tipología, analogía, parábolas. La Biblia está llena de enseñanzas, de analogía, parábolas, tipología reflexiva. Ese camino por donde Dios lo quería llevar era llevarlo de la libertad a conducirlo al otro lado. Ese otro lado físicamente se conduce a otro lado físicamente, pero en términos espiritual, ese otro lado representa la cruz. Representa llevarlo a subir al monte Calvario. Al monte Calvario. Pero Israel no entendió el propósito. Por eso es que se quedó 40 años ahí, tambaleando y dando vuelta en el mismo desierto porque no entendió. Si hubieran entendido, Israel, el propósito de Dios era liberarlo, no era hacerle daño, era liberarlo, era sacarlo y ponerlo en una tierra mejor, que fluye leche y miel, en una tierra donde habitaban muchos gigantes, muchos enemigos. Y Dios le dijo a través de Josué, más adelante Josué, mira, yo te voy a dar, entra a esta tierra, posee esta tierra, yo te doy permiso, porque esta tierra te pertenece, es tuya, te la voy a dar. Y lo tienen los enemigos, lo tienen los enemigos. Dios le dice, posee lo que es tuyo, tu sanidad, tu liberación, tu restauración. Posee todo eso es tuyo, porque los enemigos te lo han robado, te han robado tu identidad, te han robado tu personalidad, han hecho de ti han hecho de ti algo insignificante, pero posee la identidad que yo te quiero dar, la personalidad que yo te quiero dar. Tómala porque es tuya. Los enemigos lo han poseído, pero te pido que tú entres a poseer esta tierra que es tuya, porque tiene frutos, tiene alimentos, tiene muchos alimentos que son para ti. Hay una gran tierra que Dios le quiso dar a Israel. Y esa gran tierra, pues, se la quiso dar a Israel, pero los enemigos querían poseer esa gran tierra. Gloria a Dios. Esto es la introducción. Dios liberta a ese pueblo para que tenga un propósito, para luego encaminarlo por el desierto. Darle la ley y los mandamientos a través de Moisés. Vamos entonces aquí a la Biblia. ¿Ok? Solamente estoy en la introducción.
La introducción es larga, pero tranquilo, en el nombre del Señor. Éxodo 19, comenzando el versículo 3 en adelante, dice así. Entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte, diciéndole, así dirás a los hijos, a los de la casa de Jacob, a los de la casa de Jacob. Pues se está refiriendo a Israel porque Israel se inicia como nación, proféticamente hablando, a través de los 12 hijos de Jacob en adelante. Esos 12 hijos de Jacob vinieron, pues las 12 tribus de Israel se fueron formando poco a poco, ¿ok? Por eso dice aquí Jacob. Y muchas veces la Biblia llama a Israel y lo identifica como Jacob. Como por ejemplo Jeremías 30, versículo 7. Cuando profetiza el profeta Jeremías 30, versículo 7, que va a venir un tiempo de angustia para la casa de Jacob, que es un sinónimo y equivalente a Israel. Y también incluye a los judíos, también. En el tiempo de Jesús también incluye a los judíos, la casa de Israel. Y dice, diciéndole, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron, aquí Dios habla, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. O sea, en otras palabras, Dios le dijo a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios. Entonces, ¿dónde está el contexto? Vamos a buscar el contexto. Lo que hizo Dios con los egipcios se encuentra aquí, en el capítulo 14, versículo 30. Capítulo 14, versículo 30. Dice, así libró Jehová a Israel de las manos de los egipcios aquel día. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios le dijo a Moisés, estira la vara, extiende la vara, el mar se abrirá. Y Dios le dijo, camina. No mires para atrás, camina. No mires para atrás, aunque los enemigos te asusten, te profeticen, te digan lo contrario. No mires atrás, sigue caminando porque voy a cejar las aguas. Dios va a cejar las aguas para ahogar a sus enemigos. Tranquilo, no te preocupes por lo que está pasando hoy en día. No es que estoy preocupado por los iluminados. Estoy preocupado por la élite. Estoy preocupado por aquello tranquilo. Ellos van a recibir su merecido por parte de Dios en el tiempo apropiado por Dios. Así que mira al frente, sigue llevando el evangelio porque ese es el ministerio y la obra que Dios ha puesto a la iglesia de Dios. Solamente llevar el evangelio hasta que Cristo venga a arrebatar, levantar su iglesia en el nombre de Jesús. Y los enemigos iban caminando detrás de Israel, pensando que iban a alcanzarlo, pero no lo alcanzaron. Y Dios le dijo, aquí en el capítulo 14, versículo 30, así libró a Israel de los enemigos. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. A la orilla del mar. Dios entonces le dice a Israel en el capítulo 19, regresamos al capítulo 19, versículo 4, ¿verdad? Ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios. Luego dice, también como yo los tomé, como Dios los tomó a ellos. Y está haciendo una metáfora, porque aquí habla de un águila. Aquí se menciona un águila. Cuando así de la forma y de la misma manera, metafóricamente, una comparación, de la misma manera como los águilas montan sobre sus alas a sus hijitos, que son los aguilitas pequeños, los águilas montan para descansar sobre sus alas a sus aguilitas pequeñas y las llevas ahí descansando. Dios hizo lo mismo, pero está usando una metáfora comparativa de un águila. Aquí cuando Dios dice, ustedes vieron lo que yo hice, les está dando una idea y un pensamiento reflexivo
Esto apela al uso de la conciencia. Esto apela a un uso de conciencia reflexiva en su mente para que Israel entienda que solamente Dios los libró a ellos y nadie más. Para que Israel comprenda eso, que solamente en Dios se halla la liberación. Ahora, más adelante, dice en el versículo 5, ahora si escuchan atentamente a mi voz y observan mi pacto, serán ustedes mis amados sobre todos los pueblos. Ser amado es que Dios va a estimarlo y a valorizarlo entre muchas naciones. Lo va a separar, lo va a llamar santos a ellos. Una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dice aquí, sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Mía es la tierra. ¿Ok? En el versículo 6 dice aquí, y ustedes serán para mí un reino sacerdotal. Eso mismo lo expresa Apocalipsis Juan en el capítulo 5. Dios hablándole a Israel. ¿Quién era un pueblo, nación santa, real sacerdocio? Israel. No es la iglesia. ¿Y por qué Pedro habla la misma palabra? La pregunta es ¿por qué el apóstol Pedro menciona esas mismas palabras? Porque Pedro era judío. Pedro formaba parte de las promesas de Israel. Pedro como judío formaba parte de muchas de estas promesas. Y por eso es que Pedro habla, somos nación santa, linaje escogido. Se lo habla a la iglesia, claro, pero le está hablando también mayormente a un remanente de judíos, porque Pedro le ministra mucho a lo que es de la tribu de Judá. Tribu de Judá. Al Jerusalén y también al remanente de Judea, que tiene que ver con un remanente de judíos mesiánicos también. Y Jesús vino en la tribu de Judá. Jesús vino en la tribu de Judá también para los judíos. ¿Ok? Ahora, ustedes serán para mí un reino de sacerdocio y un pueblo santo. Estas son las palabras que Moisés tenía que decirle a ellos. A ellos. Entonces en el versículo 7 y 8. Después regresó Moisés y convocando a los ancianos del pueblo expuso ante ellos todas estas palabras que Jehová le había dado. Entonces todo el pueblo respondió unánime diciendo, haremos todo lo que ha dicho Jehová. Haremos todo lo que ha dicho Jehová. Vamos a ir un poco más adelante, ¿verdad? En el capítulo 20. Pasen conmigo al capítulo 20, comenzando el versículo 18. Porque ya de aquí en adelante Dios comienza a través de Moisés para comenzar a darle la ley, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Ok? Dice el capítulo 20, versículo 18, dice, todo el pueblo se daba cuenta de los truenos y de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Y dice, al ver el pueblo todo esto, al ver el pueblo todo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. ¿Por qué sintió miedo? Porque la ley de Dios, cuando Dios habla, el hombre tiembla ante su presencia. Cuando Dios hablaba ante su ley, sus mandamientos, el pueblo tiene temor y miedo. ¿Tú me entiendes? Temor y miedo. Pero ese temor y miedo se interpreta como un acto de reverencia y de respeto hacia Dios. No es como hoy en día. La iglesia y los ministros han perdido el temor reverente y el miedo y la reverencia a Dios, robando diezmo, comportándose como le da la gana, predicando lo que le da la gana, y eso Dios no le gusta. Despierta, iglesia, y te alumbrará el Señor. Dice que sintió miedo. En este tiempo en la iglesia, dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de temor, de dominio propio, para seguir adelante. ¿Ok? Dice más adelante, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros te escucharemos,
porque, y no nos hable Dios, no sea que nosotros muramos. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a ver el tiempo por donde voy. Voy a continuar con Levítico. ¿Ok? Ya se me fue el tiempo, pero vamos a pasar más adelante para hablar de Levítico y Deuteronomio. Y luego sobre las profecías. ¿Ok? Pasamos al próximo video.